Buenas tardes, profesora. Yo soy Elmira Quimbayo. Hoy les presento nuestro proyecto final, la modernización de la refinería de Talara, desarrollado en el curso de gestión de proyectos. En este proyecto, como tiene un objetivo transformar la refinería de Talara en una de las más modernas de Latinoamérica, incrementando su capacidad de procesamiento a 95.000 barriles diarios y reduciendo significativamente el contenido de azufre en el combustible, lo cual es clave para mejorar la calidad del aire y cumplir las normativas ambientales, tanto nacionales como internacionales. La empresa responsable es Petroperú. Es una entidad estatal que busca garantizar el abastecimiento energético del país. La modernización se justifica porque permitirá reducir la dependencia de combustibles importados, generar empleo, mejorar la eficiencia operativa y producir combustible más limpio como gasolina, diésel, GLP. Este proyecto cuenta con una inversión aproximada de 4.700 millones de dólares y abarca desde la instalación de nuevas unidades de proceso y sistemas de control, hasta la implementación de tecnología de última generación. Entre los entregables destacan 16 unidades de proceso nuevas infraestructuras auxiliares y manuales técnicos con capacitación especializada para el personal. Durante el desarrollo se identificaron riesgos como retratos por condiciones climáticas, conflictos sociales y fluctuaciones en el costo de materiales, pero también se plantearon criterios claros para el éxito, cumplimiento ambiental, operación eficiente y seguridad en cada etapa del proceso. En resumen, este proyecto no solo moderniza una infraestructura crítica del país, sino que también aporta al desarrollo económico de la región y refuerza la seguridad energética del Perú de manera sostenible y responsable. Muchas gracias. Día, soy el alumno Anderson Peña y voy a hablar acerca del punto de la lista de entregables para el proyecto de modernización de la refinería de Talara, el cual usa o aplica una metodología de enfoque predictivo y de cascada o de cascada que presenta características estructuradas que requieren una planificación muy a detalle que van desde la etapa inicial del proyecto hasta su finalización del proyecto. Para ello tenemos una investigación o investigaciones previas que son del enfoque del desarrollo del proyecto, que tienen los siguientes factores, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza del proyecto, que ve el grado de complejidad técnica, ya sea complejidad alta, media, baja. Pero para este tipo de proyectos sí son una complejidad técnica demasiado altas y que requieren una gran inversión. Por ejemplo, como dato tenemos que la inversión para este tipo de proyectos ha sido superior a los 4.700 millones de dólares. Por ello hay una alta complejidad técnica y se requiere un alcance definido adecuado desde el inicio. Por ejemplo, partiendo de los objetivos que se tienen ya claros y definidos, como por ejemplo que sean el aumento de la capacidad de la refinería o refinización y que sea una producción de combustibles más limpios y además de ello a partir de los mejoras del impacto ambiental, que es por ello que se realiza este tipo de proyectos. También tener en cuenta los riesgos altos y necesidad de control estricta que se requiere para este tipo de proyectos, tener que cumplirlos estrictamente, ya que puede generarse un peligro para el personal que está allí o para el ambiente. Pueden ser riesgos altos, riesgos moderados o riesgos bajos, todo ello se tiene que cumplir bajo un estricto proceso o protocolo de seguridad. Por ello se tiene que tener también el cumplimiento normativo interno y las regulaciones y requisitos de seguridad externa. Teniendo en cuenta ello, pasamos ahora sí a la lista de entregables, el cual sería como primer punto para este tipo de lista de entregables para este proyecto, el entregable de planos, el cual permite el desarrollo adecuado de la construcción de la modernización de la refinería de Talara, perdón, de Talara. Esto permite tener clara la idea de cómo va a ser el área donde se va a desarrollar todo este tipo de procesos. El siguiente paso serían las unidades de procesos, o sea, de paso, donde se va a implementar las unidades principales de hidrosulfuración, los cuales cumplen una función importante de producir diésel limpio bajo los estándares adecuados de seguridad y ambientales o normas ambientales internacionales y también nacionales, pero más que todo internacionales, en normativas internacionales. Pasando al siguiente paso serían las unidades auxiliares de servicio, los cuales son producciones de plantas que producen hidrógeno para la eliminación de contaminantes, ya sea del crudo, de azufres o de los metales pesados, ¿no? El siguiente punto sería la infraestructura del Centro de Control de Operaciones, el cual implementa un área de supervisión
que permite controlar la automatización de las unidades de proceso mediante sistemas de DSS o sistemas llamados DSS. Y por último tendríamos lo que es el monitoreo, el sistema de monitoreo ambiental, el cual permite tener instalado una planta el cual permita el tratamiento adecuado y la reutilización del agua contaminada para dicho o para realizar otros procesos. En cuanto al entregable de la gestión de proyectos, en este punto tenemos lo que son puntos importantes para desarrollo o para la entrega de este proyecto, ya que sería principalmente el acta de constitución, el cual es un documento que registra la existencia y las actividades que se realizan dentro de este proceso, ¿no? Y además de ello, se puede ver o se puede tener en cuenta las autorizaciones del proyecto o quiénes son los que se han autorizado para que pueda escalar de una fase a la siguiente fase. Todo esto también va al siguiente punto que sería el cronograma del proyecto, el cual es una hoja de ruta que registra y monitorea el alcance del proyecto o de las actividades que se pueden realizar, ya sean actividades técnicas o actividades o varios tipos de actividades, ¿no? En tiempos o plazos correspondientes a la adecuada para que pueda dar paso a la siguiente actividad. Y que además se tenga en cuenta que una actividad debe tener un prerequisito para otra actividad para que pueda avanzar. En caso no se pueda avanzar ese, no se puede avanzar el tipo A, no se pueda avanzar el tipo B sin antes haber concluido el tipo A. O por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? En el siguiente paso tendremos el presupuesto del proyecto, el cual es demasiado importante ya que permite tener una información detallada y de estimada acerca de los costos que son para el proyecto y si son viables o no para darle visto bueno. Y también tendríamos lo que es el informe de cierre del proyecto, el cual es un documento resumen que abarca sobre el desarrollo, sobre la obra que se ha desarrollado y que está basado en los cumplimientos de los objetivos y lecciones aprendidas dentro del proyecto o del desarrollo del proyecto. Eso sería todo por la parte del punto de entregables. Gracias. Ya, soy el alumno Anderson Peña y voy a hablar acerca del punto de la lista de entregables para el proyecto de modernización de la refinería de Talara, el cual usa o aplica una metodología de enfoque predictivo y de cascada o de cascada que presenta características estructuradas que requieren una planificación muy a detalle que van desde la etapa inicial del proyecto hasta su finalización del proyecto. Para ello tenemos una investigación o investigaciones previas que son del enfoque del desarrollo del proyecto, que tienen los siguientes factores, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza del proyecto, que ve el grado de complejidad técnica, ya sea complejidad alta, media, baja. Pero para este tipo de proyectos sí son una complejidad técnica demasiado altas y que requieren una gran inversión. Por ejemplo, como dato tenemos que la inversión para este tipo de proyectos ha sido superior a los 4.700 millones de dólares. Por ello hay una alta complejidad técnica y se requiere un alcance definido adecuado desde el inicio. Por ejemplo, partiendo de los objetivos que se tienen ya claros y definidos, como por ejemplo que sean el aumento de la capacidad de la refinería o refinización y que sea una producción de combustibles más limpios y además de ello a partir de los mejoras del impacto ambiental, que es por ello que se realiza este tipo de proyectos. También tener en cuenta los riesgos altos y necesidad de control estricta que se requiere para este tipo de proyectos tener que cumplirlos estrictamente, ya que puede generarse un peligro para el personal que está allí o para el ambiente. Pueden ser riesgos altos, riesgos moderados o riesgos bajos, todo ello se tiene que cumplir bajo un estricto proceso o protocolo de seguridad. Por ello se tiene que tener también el cumplimiento normativo interno y las regulaciones y requisitos de seguridad externa. Teniendo en cuenta ello, pasamos ahora sí a la lista de entregables, el cual sería como primer punto para este tipo de lista de entregables para este proyecto, el entregable de planos, el cual permite el desarrollo adecuado de la construcción, de la modernización de la refinería de Talara, perdón, de Talara. Esto permite tener clara la idea de cómo va a ser el área donde se va a desarrollar todo este tipo de procesos. El siguiente paso serían las unidades de procesos, ya sea de paso, donde se va a implementar las unidades principales de hidrosulfuración, los cuales cumplen una función importante de producir diésel limpio bajo los estándares adecuados de seguridad y ambientales o normas ambientales internacionales y también nacionales, pero más que todo internacionales, en normativas internacionales. Pasando al siguiente paso serían las unidades auxiliares de servicio los cuales son producciones de plantas
que producen hidrógeno para la eliminación de contaminantes, ya sea del crudo, de azufres o de los metales pesados, ¿no? El siguiente punto sería la infraestructura del Centro de Control de Operaciones, el cual implementa un área de supervisión que permite controlar la automatización de las unidades de proceso mediante sistemas de DSS o sistemas llamados DSS. Y por último tendríamos lo que es el monitoreo, el sistema de monitoreo ambiental, el cual permite tener instalado una planta el cual permita el tratamiento adecuado y la reutilización del agua contaminada para dicho o para realizar otros procesos. En cuanto a lo entregable de la gestión de proyectos, en este punto tenemos lo que son puntos importantes para desarrollo o para la entrega de este proyecto, ya que sería principalmente el acta de constitución, el cual es un documento que registra la existencia y las actividades que se realizan dentro de este proceso, ¿no? Y además de ello, se puede ver o se puede tener en cuenta las autorizaciones del proyecto o quiénes son los que se han autorizado para que pueda escalar de una fase a la siguiente fase. Todo esto también va al siguiente punto que sería el cronograma del proyecto, el cual es una hoja de ruta que registra y monitorea el alcance del proyecto o de las actividades que se pueden realizar, ya sean actividades técnicas o actividades o varios tipos de actividades, ¿no? En tiempos o plazos correspondientes a la adecuada para que pueda dar paso a la siguiente actividad. Y que además se tenga en cuenta que una actividad debe tener un prerequisito para otra actividad para que pueda avanzar. En caso no se pueda avanzar ese, no se puede avanzar el tipo A, no se pueda avanzar el tipo B sin antes haber concluido el tipo A. O por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? En el siguiente paso tendremos el presupuesto del proyecto, el cual es demasiado importante ya que permite tener una información detallada y de estimada acerca de los costos que son para el proyecto y si son viables o no para darle visto bueno. Y también tendríamos lo que es el informe de cierre del proyecto, el cual es un documento resumen que abarca sobre el desarrollo, sobre la obra que se ha desarrollado y que está basado en los cumplimientos de los objetivos y lecciones aprendidas dentro del proyecto o del desarrollo del proyecto. Eso sería todo por la parte del punto de entregables. Gracias. Hola, mi nombre es Antonia Poncilares y voy a presentar los puntos más relevantes del proceso de aprendizaje número 3. La planificación de proyecto. Para la planificación de proyecto modernización de la refinería de Talara, se aplicó la gestión del tiempo, la estimación de costos y la identificación de los riesgos. El enfoque se centró en estructurar adecuadamente las actividades, definir los recursos, prever contingencias y analizar amenazas y oportunidades reales. En el caso de la refinería de Talara, nos permitió comprender la complejidad de lo que es un megaproyecto energético en el contexto peruano. El cronograma de proyecto. Se elaboró un cronograma detallado por paquete de trabajo indicando la duración, fechas planificadas, predecesoras y los responsables. También pudimos reconocer cómo la asignación incorrecta de predecesoras y solapamientos en el inicio de las actividades, lo que nos permitió reforzar el criterio técnico al momento de secuenciar tareas. En la gestión de proyectos se pueden encontrar diferentes tipos de cronogramas. Uno de ellos es el cronograma de hitos, que es el que se puede ver en la parte superior. Y otro es el cronograma de actividades, es el cual nosotros utilizamos para el proceso de aprendizaje número 3. Podemos encontrar el nombre de la actividad, el porcentaje, la fecha de inicio de la planificación, fecha de fin y quién es el encargado de esta actividad, de cada una de ellas. Otro de los puntos es el presupuesto de proyecto. El presupuesto se construyó a partir de la clasificación y la estimación de costos por fase de proyecto, entre la gestión de proyecto, la ingeniería, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha, entre otras. Uno de los aprendizajes fue comprender que la reserva de contingencia no se calcula como porcentaje, sino como un resultado del análisis de riesgo.
Para los pasos de una elaboración de un presupuesto están la estimación de costos, que es una aproximación a lo que serían los costos, y la determinación del presupuesto. Es agregar los costos estimados de las actividades individuales. Nuestro resumen general del presupuesto es el siguiente. Está dividido por las fases y el monto, que sería en dólares. Fases están gestión de proyecto, la ingeniería, adquisición, la construcción, la puesta en marcha, la capacitación y documentación, el cierre del proyecto. También tenemos el subtotal, la reserva de gestión, que sería del 5%, y el total general. La identificación y gestión de riesgos es otro de los puntos que tocamos. En el proyecto se registraron tanto amenazas como oportunidades reales que podrían impactar en lo que sería la ejecución. Se aprendió a formular correctamente cada riesgo, incluyendo la causa, el impacto, la probabilidad, su tipo y el plan de respuestas. Además, se corrigieron errores relacionados con el tipo de estrategia, redacción técnica de los riesgos. La gestión de riesgos es un pilar clave para anticiparse y minimizar los impactos en cada proyecto. Los pasos para formar un registro de riesgos son los siguientes. El primero es la descripción, el cual contiene el código, la fecha de identificación, el identificado por, la descripción de riesgo y en qué categoría éste se encuentra. El siguiente es el análisis, es la descripción del impacto, el impacto, la probabilidad y la prioridad de esta. El siguiente es la estrategia. Se agrega el tipo de estrategia que sería. Y por último tenemos el plan de respuestas, que es el plan de acción, la respuesta y el costo de cada actividad. La aplicación práctica de la planificación de proyecto. Este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos de gestión de proyecto en un caso real, integrando lo que sería la teoría y la práctica. Con este proceso de aprendizaje pudimos fortalecer nuestras competencias en el manejo de lo que es el cronograma, la estimación presupuestal y el análisis de riesgo. A partir de la retroalimentación recibida, se comprendió la importancia de revisar con detalle cada componente técnico para evitar errores y garantizar una planificación sólida. Gracias. Buenas noches, profesora. Hoy día voy a comentar todo lo que se vio en el proceso de aprendizaje número 4. Gestión de interesados en la comunicación en el proyecto. ¿Quiénes están involucrados en el proyecto? Nuestro proyecto, modernización de la refinería en Talara. Y uno de los puntos más importantes es saber quién están involucrados. Identificamos 12 interesados clave, como Petroperú, el MINEM, OEFA, SUNAFIL, la comunidad local, medios de comunicación y proveedores. A cada uno le asignamos su rol, su nivel de influencia, sus expectativas y así tienen una actitud de apoyo, neutral y oposición. Esta información nos sirve para saber cómo relacionarnos con cada una de las distintas etapas del proyecto. Diapositiva 2. ¿Quién tiene más poder o interés? Para priorizar mejor a los actores usamos una matriz de poder-interés. Por ejemplo, Jorge Chávez de Petroperú y María Luque de Minem. Tienen tanto poder como interés, así que son los que más atención necesitan. Rosa Méndez de OEFA también tiene una alta influencia, sobre todo en temas ambientales. Por otro lado, la comunidad de Talara tiene un interés muy alto, pero un poder medio. Por eso debemos comunicarnos constantemente con ellos y escuchar sus preocupaciones. Aquí, en los roles definidos y decisiones claras, usamos la matriz RACI, que nos ayuda a saber exactamente quién hace que el proyecto, por ejemplo, en las instalaciones de nuevas unidades de proceso, el director de ingeniería es el responsable de ejecutar, pero el director de proyecto es quien aprueba. También hay personas que solo son consultadas o informadas. Esto evita confusiones y nos evita tomar decisiones más rápido y con claridad. Flujo de información bien gestionado.
Tener claro que se comunica a quién y por qué canal es vital. Por eso hicimos una matriz de comunicación. Usamos metodologías Agile, Kanban y Six Sigma para organizar la información. Por ejemplo, los informantes, los informes de seguridad se mandan por correo semanalmente y los avances diarios se actualizan en plataformas distintas y virtuales. También hay reuniones presenciales para temas más técnicos u urgentes. Todo esto mejora el flujo de información y la coordinación entre los equipos. ¿Por qué esto importa? Tener una buena gestión de los interesados y de la comunicación nos ayuda a evitar conflictos, alinear expectativas y reducir los riesgos. Si cada persona sabe lo que tiene que hacer y estar bien informado, el proyecto avanza sin paralizaciones y con menos errores. En resumen, esto es clave para que el proyecto sea exitoso y cumpla plazos y sea bien recibido por todos los involucrados. Gracias. Con eso sería todo, profesora. Muchas gracias.